¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos a este martes de la semana 25 del tiempo ordinario y la memoria que nos corresponde meditar hoy es la memoria de San Pío de Pietrelcina, ¿eh? El franciscano, fraile franciscano, sacerdote, nació allá por el año 1887, fue sacerdote de la orden de los frailes menores capuchinos y en el convento se desarrolló actividades pastorales y su presencia ha sido muy edificante para tanto la comunidad como para el ámbito donde él trabajó. Vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, mediante la dirección espiritual y la confesión de los fieles, la reconciliación sacramental y la celebración también de la Eucaristía. Sabemos el tema de sus estigmas, que fue el primer sacerdote porque Juan Francisco de Asís tuvo los estigmas de Cristo, pero él no era sacerdote. Fue el primer sacerdote, por lo menos, que reconoce la Iglesia que ha recibido los estigmas de Jesús. Así que bueno, más allá de eso pueden ubicar su historia, que es riquísima, inclusive tienen una película bastante fidedigna, perdón, de su historia, el resumen de su historia, que después en algún momento se las voy a compartir. Pero más allá de quedarnos con el tema del milagro, hay que ver la vida de este hombre, qué es lo que nos deja, porque en el santo tenemos que ver su vida. Lo demás, inclusive, que es tan importante los estigmas de Cristo sobre la vida de él, pero lo más importante es la enseñanza cristiana de vida que nos deja como testimonio a todos, especialmente para los curas, para los sacerdotes, pero también para todo el mundo, porque con eso el Señor vuelve a renovar la invitación a ser santos. Y empezamos acá, con el pecado, con la reconciliación, con lo bueno, con lo malo, con todo el paquete que somos. Empezamos nuestro recorrido de santidad cuando aceptamos que Jesús esté en nuestro corazón. Una de las frases de el Padre Pío justamente era estar, lo que más importante era, es estar cerca de Jesús, siempre. Así que bueno, el Evangelio que nos corresponde meditar hoy es el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 19 al 21. El Señor está con nosotros. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo, le pedimos a Él que podamos abrir nuestro corazón siempre de par en par y poder así encarnar esta palabra en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra historia, en medio de la historia del mundo. Por eso le pedimos ese auxilio al Espíritu Santo para que derrame todos sus dones necesarios para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida, sobre todo para mayor gloria de Él. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. En el libro de Esdra, la primera lectura que tocaría hoy, ya ayer nos aclaraba esa autorización del rey persa Darío. Recuerden que los hebreos habían sido extraditados, les destruyeron el templo, les robaron todos los babilonios, con Nabucodonosor siendo rey, y cuando ya él había muerto quedó su hijo, pero que empezó a abusar del poder y los mismos persas, por haber violentado todos los tesoros del templo, el Señor les envió un castigo. Y en las mismas narices de ellos apareció el rey de los persas, Ciro, mejor dicho, no Darío, pero apareció y fueron
tomados también con todo el paquete de los babilonios, también fueron y permanecieron todavía en la tradición con los persas. Pero Darío entendió y vio que el Dios combatía, porque era un hombre justo, combatía a favor de ellos, ¿no? Y así autorizó a los ancianos, a los sacerdotes y a los levitas para que volvieran a Israel y reedificaran el templo. Hoy sigue la lectura donde quiénes son los que se ocuparon, el tema del sacerdocio que se volvió a restablecer de acuerdo a lo que en la época de Moisés habían mandado, y también los levitas, que eran como una especie de sacristanes, pero venían de la familia de Leví. Y así que bueno, y los ancianos fueron también supervisando la reconstrucción del templo en el mismo lugar, conforme a la orden que había dado el rey Darío y Ciro. Entonces, esa libertad que les dio de poder, y ordenó que también nadie les se opusiera a esta orden, sino que acompañaran y alentaran. Por eso, hoy fíjense cómo el Señor con esta lectura nos va llevando también a entender un poco el Evangelio. En serio, el Evangelio es muy cortito, ¿no? Lucas lo expresa mucho más corto todavía. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero a causa de la multitud no pudieron ver. Entonces, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Punto. Así que fíjense cómo, cómo el Señor nos va mostrando y nos va llevando e invitando todo esto que venimos meditando de hace más de 2 semanas. Este tema de la cercanía de Jesús es porque nos sigue invitando a ser parte de la única familia de todos en su reino. Y ese reino lo tenemos que empezar a vivir acá. Y esa familia es más allá, por eso él no está negando a su madre, y por supuesto, hermanos, se les dice porque se llamaban hermanos todos los primos hermanos, inclusive serían discípulos de él, y no son porque sean hijos de María, porque si no serían todos contemporáneos, y María, pobrecita, no le daría el cuerpo tampoco para tener tantos hijos en un mismo tiempo y en un mismo momento y al unísono, ¿no? Sabemos de mujeres que han tenido hasta cestillillos, pobres mujeres, cómo le ha costado también eso, pero tener tantos, tu madre, tus hermanos, y adjudicárselo cuando no está diciendo y los hijos de tu mamá, tus hermanos, sino que está diciendo mis hermanos, porque todos, para Cristo, somos amigos y hermanos de Él. Así que Él mismo lo dice en los Evangelios, nos invita a ser parte de una sola familia y que empecemos a ensayar ya en este mundo. ¿Y por qué es el gran desafío? Porque nosotros lo queremos reducir a la consanguinidad, a lo consanguíneo, perdón, donde uno cree que solamente ese es el reducto familiar. Y ni siquiera somos capaces de mirar un poco hacia atrás, porque en definitiva, hasta la ciencia, los que están estudiando el genoma humano han llegado con un proyecto, a llamarle a uno Proyecto EVA, donde han identificado que, según una teoría, que ellos identificaron un gen en el que les habla o les dice ese gen que descendemos de una primera y única mujer. Ya la ciencia va avanzando y cada vez va reduciendo más los espacios en los que va a tener que bajar el copete en algún momento y decir todo lo que nos decía la palabra de Dios era real. Por supuesto que lo primero está narrado, el Génesis, está narrado el mito, para que pudiéramos entender el mensaje de Dios. Y eso no quiere decir que sea una mentira. ¿De qué forma se ha valido Dios para la creación? Bueno, hoy seguirá con la evolución. Pero todo cuando comenzó, en algún momento debe haber comenzado porque no pudimos existir siempre, porque si no seríamos dioses. Lo que sí sabemos es que a esa gran familia estamos convocados, porque en esa comunidad que es la Santísima Trinidad, pero que es un misterio porque es un único Dios, estamos invitados a ser parte de esa gran familia. Y para eso el Señor nos regala la iglesia. Y para eso también nos regala una madre. Y lo tenemos un Padre que es Dios y tenemos el mismo Espíritu que se derrama, es sobre nosotros. Cristo asume la humanidad resucitada, ¿eh? La masculinidad, la del hombre, y María ya
están asumidas en la Trinidad. Por eso, eh, con alegría, empecemos a ensayar y realmente cuando digamos hermanos, eh, empecemos a sentir que el que está al lado, por más que no pertenezca con nombre y apellido a mi familia, sí, lo sintamos como la gran familia de todos los bautizados que es la Iglesia. Queridos hermanos, en esta memoria de Petrarchina, él nos dice en una de sus frases famosas, ¿no? Lo único y más importante es estar cerca de Jesús. Que así sea. El Señor está con nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno derrama abundante bendiciones sobre la vida de cada uno de nosotros. Derrama tu Espíritu Santo con tus dones para darnos fortaleza en el camino de la vida. Que por intercesión de tu Madre, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos veamos siempre libres de todo mal de cuerpo y alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Que tengamos un día muy, muy bendecido. No nos olvidemos de rezar por todas las necesidades de todos nuestros hermanos. Que nuestra generosidad vaya más allá, inclusive esa generosidad que nace del alma, no solo a nuestros reductos, a los que amamos, sino que empecemos a amar a todos, como Cristo nos ama a todos.